Tutankamón, 1342-1325. Fue un faraón del antiguo Egipto, último monarca de su familia real en el final de la dinastía 18, que gobernó entre 1334 y 1325. Según la cronología convencional del Imperio Nuevo de la historia de Egipto, su nombre de nacimiento era Tutankaton, en honor a Atón, deidad venerada en el culto monoteísta impuesto por su padre Akenatón. Pero adoptó el nombre de Tutankamón en honor a Amón tras la muerte de su progenitor y la restauración del politeísmo tradicional egipcio. Su madre era hermana de Akenatón, identificada como tal por una prueba de ADN realizada a una momia desconocida, llamada la Dama Joven, que fue encontrada en la tumba KV-35. Tutankamón accedió al trono, con 8 o 9 años, bajo la tutela del Viziray, que finalmente sería su sucesor, y probablemente también era pariente. Tutankamón contrajo matrimonio con su media hermana Angesenamón, con quien concibió 2 hijas que murieron. La primera a los 5 o 6 meses de embarazo, y la segunda poco después de nacer. Tutankamón reinstauró la religión politeísta del antiguo Egipto, después de las reformas monoteístas de su padre. Enriqueció y fue generoso, con las órdenes de 2 importantes cultos, entre ellos el de los sacerdotes de Amón, y comenzó a restaurar los monumentos antiguos dañados durante el anterior periodo amarmiense. Trasladó los restos de su padre al Valle de los Reyes y movió la capital desde Ajetatón de nuevo a Tebas. Sufría una discapacidad física por una deformidad en su pie izquierdo junto con una osteonecrosis que le obligaron a apoyarse en bastones, varios de los cuales fueron hallados en su tumba junto a bumeranes y arcos, en cuyo uso debía estar instruido. Estaba aquejado de otros problemas de salud como una leve escoliosis y había contraído melerie, patologías que pudieron causar su prematuro fallecimiento a los 18 o 19 años, y obligar a la inhumación de su cuerpo, en un modesto hipogeo destinado a otra dignidad. En 1922 Howard Carter descubrió su tumba casi intacta, en el transcurso de unas excavaciones sufragadas por Lord Carnarvon. Un hallazgo que captó la atención de la prensa de todo el mundo. El descubrimiento de este hipogeo, con más de 5.000 artefactos, entre ellos la máscara funeraria de Tutankamón, expuesta en el Museo Egipcio de El Cairo, despertó un renovado interés en el antiguo Egipto. Las muertes poco tiempo después de varios de los implicados en el descubrimiento de su momia se han atribuido popularmente a la maldición del faraón. Desde el descubrimiento de su enterramiento en el mundo anglosajón, se lo conoce también como Rey Tut. Parte de su enorme ajuar funerario ha viajado por todo el mundo, despertando una expectación sin precedentes. El Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto autorizó esas exposiciones desde 1962. Cuando se celebró la primera, en el Museo del Louvre de París, esas exhibiciones atrajeron millones de visitantes, hasta 1979. Aunque después, no se celebró ninguna más, hasta que se retomaron en el periodo 2005 a 2011, cuando además se incluyeron objetos de los predecesores de Tutankamón en la dinastía 18, como su padre Akenatón o la reina Hatshepsut. Los nombres Tutankaton, escrito en lengua egipcia, TWTN símbolo 1E2 BELJTN, y Tutankamón TWTN símbolo 1E2 BELJTMN se traducen con el significado imagen viviente de Atón y imagen viviente de Amón, respectivamente. El reemplazo de Atón por Amón se hizo después de la muerte de su padre, para congraciarse con el clero de Amón, que controlaba la capital del Alto Egipto, Tebas, actual Laxe. La pronunciación más común del nombre de este faraón, Tutankamón, es una convencionalidad artificial conocida como pronunciación egiptológica, que no debe ser confundida con cómo la lengua egipcia era pronunciada realmente en su época, debido a que la escritura egipcia, como otras lenguas afroasiáticas, solo escribe las consonantes pero no las vocales. Los académicos modernos inventaron un sistema para añadir vocales, de forma más o menos arbitraria, y poder pronunciar los nombres antiguos, utilizando el copto y otros indicios. En la época del faraón Imperio Nuevo, su nombre se pronunciaría aproximadamente como Glumstumplanstnesmemeanlensendmenenshonglumstumpun, 6 transliterado como familia. Tutankamón era hijo de Akenatón, originalmente llamado Amenofis-Iue, 7, cuya momia se cree que es la encontrada en la tumba KV-55 Cocho. Su madre era una de las hermanas de Akenatón. Al nacer fue nombrado Tutankaton,
un nombre que refleja las creencias atonistas de su padre. Su ama de cría fue una mujer llamada Maya, conocida por su tumba en Saqqara. 9-10-11 Su llegó a sugerir que la madre de Tutankamón era Meketatón, segunda hija de Akenatón y Nefertiti, basándose en un relieve de la tumba real en Amarna, que muestra a un niño en brazos de una niñera, junto a una estancia a que sus padres y hermanos lloran a Meketatón, dando así a entender que ha muerto en el parto. 12 Sin embargo, el hecho de que ella muriera cuando tenía solo 10 años lo hace imposible. 13 Sobre la base de ese relieve, se había interpretado también que Nefertiti fuera su madre. 14 En 2008, un equipo de investigadores de la Universidad del Cairo realizó unos análisis genéticos sobre los restos momificados de Tutankamón y otros cuerpos que se creía o se sabía pertenecían a la realeza del Imperio Nuevo. Los resultados indicaron que su padre era la momia de la KV-55, identificada como Akenatón, y que su madre era la dama joven de la tumba KV-35, que resultó ser hermana de su esposo. 3-15 Eso significa que la dama joven no puede ser identificada como Nefertiti porque no hay constancia de que fuera hermana de Akenatón. 16 Los investigadores afirmaron que estaban seguros al 99,99% de que Amenofis III era el padre del individuo de la KV-55, quien a su vez era el padre de Tutankamón. 17 Sin embargo, se ha cuestionado la validez y confiabilidad de los restos genéticos de cuerpos momificados debido a su posible degradación por la descomposición. 18 Investigadores, como Mark Gabolde y Idan Daxan, afirman que Nefertiti era, en realidad, la madre de Tutankamón porque interpretan que la cercanía genética no se debe al emparejamiento entre hermanos, sino a una consecuencia de 3 generaciones de matrimonios entre primos hermanos que harían que Nefertiti fuera prima hermana de Akenatón. 19-20 Cuando Tutankamón se convirtió en faraón, se casó con su media hermana, Ankhesenpatón, que más tarde cambió su nombre a Angesenamón. 21 El matrimonio concibió 2 hijas, ninguna de las cuales sobrevivió a la infancia. 3 Si bien solo se obtuvo un perfil genético incompleto de los 2 fetos momificados, fue suficiente para confirmar que Tutankamón era su padre. 3 Del mismo modo, hasta ahora solo se han obtenido datos parciales de las 2 momias femeninas de la tumba KV-21. Se ha sugerido que KV-21 es la madre de los fetos, pero los datos no son estadísticamente significativos como para permitir su identificación segura como Angesenamón. 17 Los datos de tomografía axial computarizada, TAC publicados en 2011, revelaron que una hija nació prematuramente a los 5 o 6 meses de embarazo, y la otra poco después de nacer tras una gestación de 9 meses. La muerte de Tutankamón marcó el final de su línea real, la dinastía 18. Si te gustó mi historia, suscríbete a mi canal de YouTube. Muchas gracias.